Hemos llegado a la unidad 3 del módulo 1. Hablaremos de la paráfrasis, empatía e integración de las habilidades hasta ahora aprendidas. Un cordial saludo a todos los docentes participantes de este taller. Soy la doctora Violeta Luna. Nací en Perú, pero vivo en Estados Unidos hace varias décadas. Soy la coordinadora del equipo de docentes en los Estados Unidos que está compartiendo para ustedes conmigo esta experiencia de enseñar las habilidades útiles para mejorar la comunicación interpersonal. Un poco más acerca de mí, soy una profesional de la salud mental, licenciada para trabajar en los estados de Maryland y de Florida. Vivo en el estado de Maryland en el presente momento. Uno de los intereses más cercanos a mi corazón que debo compartirles es el participar y crear este tipo de talleres como el que están tomando ustedes virtualmente. En este caso, del taller que tenemos ante ustedes es la intersección de esta docencia en colegios de secundaria con las habilidades de consejería terapéutica. Este es un tema innovador y que se ha comprobado ayuda muchísimo en las relaciones con los estudiantes, no solamente de escuelas secundarias, sino de escuelas primarias y aún menores. En especial, les ayudará a ustedes, como docentes, a tener menos estrés en el manejo de las relaciones con sus estudiantes. Empecemos con esta unidad número 3. En la unidad 1 y 2 se dio el marco de las teórico, digamos, de las habilidades de consejería, de dónde salen y para qué sirven. La ciencia ha seguido paso a paso, corroborando la efectividad del uso en las conversaciones cargadas emocionalmente de estas habilidades que les estamos enseñando. Sobre todo en el ámbito escolar con adolescentes, es algo que nos ayuda en esta etapa del desarrollo humano de los estudiantes a poderlos ayudar de una manera práctica y también no sentirnos tan cargados por las historias que escuchamos y por la imposibilidad a veces de poder eh, ayudarlos de una manera más concreta con sus problemas. Los objetivos para esta unidad 3 son cuatro que son muy claros. El primero es definir la paráfrasis y distinguirla de la repetición literal, es decir, como un loro. Siempre lo digo de esta manera para que se les quede en la mente. Em, el segundo objetivo es el de mostrar el uso de la empatía para nombrar esas emociones que tiene el estudiante. Y vamos a indagar mucho en cuál es la diferencia entre la emoción y las historias que traen los jóvenes a nuestras aulas de clase. El tercer objetivo es el explicar por qué la empatía no elimina los límites conductuales. Es decir, si yo quiero corregir alguna empatía, alguna conducta en el alumno, ¿por qué esta empatía me va a ayudar a conectarme primero con el estudiante o la estudiante? Y el cuarto quizás es lo más importante porque resume como una fórmula la integración de la secuencia coherente de las habilidades. ¿Cómo es que debo yo utilizarlas para la efectividad de lo que quiero lograr con ese estudiante? Al final de esta unidad, ustedes van a tener esta fórmula que ya se las estamos poniendo ahí en la pantalla y para que puedan empezar a usarla de inmediato. Entonces, esta es una unidad mucho más práctica que las otras y es donde vamos a ver cómo aplicar estas habilidades. Voy a la habilidad número 2. Recuerden que la habilidad número 1 se discutió
en la unidad 2 de este módulo, junto con la parte de la neurobiología del adolescente. La paráfrasis es la segunda microhabilidad en la jerarquía de Ivy y aprendimos acerca de él en la unidad número 1, en la parte teórica. En la paráfrasis, uno no repite las palabras exactamente como lo haría un loro, sino repetimos el significado. Entonces, a raíz en esta primera habilidad, la habilidad número 2 en la lista, pero es la primera habilidad en nuestra conversación de esta unidad, eh, quisiera que se imaginaran ponerse unos lentes que solo les permitiera ver en, en los alumnos la parte emocional, en lugar de ver las historias que traen. Son importantes las historias, pero de lo que se trata aquí es de que el joven pueda abrirse de una manera más fácil y facilitar esa conversación. Entonces, en la paráfrasis uno no repite las palabras exactamente como un loro, sino más bien el significado de ellas. Por ejemplo, si un estudiante me dice, todos me fastidian, yo podría repetir como loro cada palabra y decirle, todos te fastidian. O de repente decirle, dijiste que todos te fastidian. Esto no promueve la conversación, sino más bien genera una incomodidad. Es mejor decir, sientes que te están molestando mucho. Al hacer esto, estoy capturando el sentido emocional de lo que el alumno me está diciendo. Él tiene derecho a sentir una emoción determinada y yo solamente la estoy resaltando, la noto, le presto atención, la estoy viendo con mis ojos para leer la parte emocional. Por supuesto, nuevamente, que los datos informativos del por qué está sintiendo eso, la historia del alumno o la alumna importan muchísimo, pero es necesario tener en cuenta que hay situaciones que no se pueden resolver, que usted como maestro no va a poder resolver, como tutor tampoco las va a poder resolver. Es necesario tener en cuenta que estas situaciones que no se pueden resolver no son parte del rol del docente. No es tampoco eso. No es que usted va a llegar a ser un terapeuta tampoco con estas habilidades que le estamos enseñando. Lo único es que el docente, como usted, puede hacer como haría un socorrista, como haría una persona que responde rápidamente a un evento. Puede estar ahí presente para sostener esas emociones del alumno o la alumna y poder permitir que ese alumno, sin juicio de nosotros, pueda expresar esas emociones. Porque la historia que viene atrás de ese alumno que está con él, no la podemos cambiar en la mayor parte de las situaciones. Entonces, preocupémonos de cómo ayudarlo emocionalmente solamente. Los diferentes problemas que perturban a este estudiante es lo que él está sintiendo en ese momento en la conversación con usted. Aquí le voy a pedir en esta tabla que tape con un papel la parte verde, la paráfrasis, la última columna, y, y veamos por un momento las dos columnas de la izquierda. Uno es lo que el estudiante dice y la otra es una respuesta que llamamos directiva. Es el tipo de respuestas que normalmente damos a nuestros hijos, a nuestros alumnos o a personas que son menores que nosotros generalmente y a las que podemos influenciar o corregir. El estudiante, por ejemplo, dice, es que ese profesor me odia.
Y usted le dice de una manera natural, no es que te odie, sino que tú tienes que hacer las tareas. Al hacer esto, al tener esta respuesta directiva, por favor note que está corrigiendo al estudiante o invalidando lo que él siente como algo que no debería pasar y más bien está encontrando una solución a ellos y una corrección para ellos, ¿no? Tienes que hacer tus tareas bien para que no te digan, para que no sientas eso. Eso no necesariamente es cierto, porque el alumno puede sentir que que un profesor determinado lo odia solamente porque le dice algo que de repente el profesor no se dio cuenta, etcétera. Pueden pasar miles de cosas. Entonces, lo que queremos es manejar y abordar esa emoción. Si queremos emplear la paráfrasis, le pregunto, ¿cómo cambiaría esa respuesta? Resaltando lo central de lo que ha dicho el alumno. Él se siente odiado. Podría decir de repente, como está en la columna 3, parece que sientes una emoción muy fuerte de parte de ese profesor. Cuéntame más. Entonces, al decirle de esa manera y no corregir directamente, estoy permitiendo que el joven hable de su propia emoción, que me cuente más. Otra fase muy común en el mundo estudiantil es cuando escuchamos a los jóvenes que dicen, me da igual todo, cuando ya, como en buen peruano, decimos, le llegó todo hasta acá, ¿no? Eh, como maestros queremos de repente muchas veces recalcar los valores y decirle, es que acá no se viene a, a eso, acá se viene a aprender, al colegio se viene a aprender. Y es cierto, es un valor que debemos resaltar muchísimo, pero de repente no es el momento para hacerlo cuando un joven se expresa de esta manera con con un desagrado, con una ira, con un enojo. Es una frase muy común y puede ser algo temporal o puede ser algo permanente en ese joven. Eso es otra cosa para poder observar en la conducta de ese joven. Esa emoción es lo que con la que vamos a hacer una paráfrasis, es decir, vamos a repetir el significado de lo que yo he escuchado o lo que suena como que el joven no tiene interés en nada. ¿Qué le podríamos decir en lugar de decirle, acá se viene a aprender? Estoy invalidando la emoción y resaltando el valor. En la tercera columna hemos puesto algo como suena como que no tienes interés en las cosas ahora mismo, en este tiempo. Aquí estoy solamente repitiendo el sentido de lo que ha dicho el joven, sin decirle, no, tienes que olvidarte de esa emoción y tienes que aprender acá. ¿Qué diferencia cree usted que hace en el estudiante cuando recibe una respuesta directiva a una respuesta con una paráfrasis? La respuesta directiva en el centro mismo no es mala, como lo hemos dicho. Esencialmente es resaltar el valor, pero en términos de comunicación es lo que la mayoría de los adultos automáticamente diríamos o pensamos y queremos corregirlos, pero hay un paso más para poder cambiar esa manera de conversar para que el joven nos exprese más de sus emociones. El objetivo es ampliar el repertorio, no eliminar las respuestas que tenemos de una manera directiva. Con las paráfrasis le decimos al estudiante, tu experiencia emocional es válida y quiero entenderte. Quiero entender lo que pasa en tu vida en este momento. Entonces, en la tercera tenemos brevemente, antes de pasar a la siguiente pantalla, otra frase. El joven viene y dice, ¿para qué estudiar? Y nosotros
automáticamente le decimos, ¿acaso no quieres progresar en la vida? Es un valor que estamos diciéndole, es algo práctico que le estamos diciendo. Y es nuestro deseo que ese joven también progrese en la vida. Pero una manera, digamos, más fomentadora de la conversación podría ser decirle al joven, ¿sientes que estudiar no es tan importante para ti ahora? Entonces, les pido que noten estas respuestas y que se fijen mucho a cómo ustedes han respondido. Yo sé que me van a decir, generalmente respondo muy directivamente, pero esta paráfrasis es la habilidad número 2 que les puede ayudar a cambiar eso. En la habilidad número 3 tenemos la empatía y esta es la habilidad más poderosa y también la más, que ha sido mal entendida, ¿no? Un mito muy común, sobre todo en el sistema educativo, es que es pensar que si mostramos empatía con los estudiantes, van a creer que aprobamos su conducta y que no la tomamos en cuenta. En realidad, con la empatía, nosotros validamos la emoción del estudiante y no la conducta, no lo que está haciendo mal. Validamos lo que él siente. Estas son dos cosas muy diferentes que no solamente tienen sentido, sino más bien están basadas en la neurociencia. La validez científica ha demostrado que cuando nosotros reconocemos una emoción y le ponemos un nombre a esa emoción, se reduce la activación de la amígdala. Es eso de lo que hablamos en la unidad 2, de la psicología, de la neurobiología del cerebro y cómo las emociones activan nuestras respuestas. La validez científica ha demostrado que esa reducción de la amígdala nos produce calma, nos produce una manera de cómo percibir las cosas diferentemente. Esto es muy importante recordar al estar presentes con el estudiante o la estudiante o la estudiante y reconocemos sus emociones en el momento. La amígdala de este joven o de esta joven se están relajando cuando nombramos la emoción. Además, nuestros cerebros, como lo dice el psiquiatra Daniel Siegel, eh, están conectados. Y él popularizó una idea con la expresión en inglés, name it to tame it. Nómbrala para calmarla. Nombra la emoción para calmarla. Eso no solo tiene sentido, pero tiene esta validez científica, que es mucho de la neurociencia, ha comprobado que cuando nosotros hacemos nuevamente este intercambio de palabras emocionales con la otra persona, las emociones, la intensidad de las emociones se puede relajar. Y podemos decirle al joven, suena que te sientes frustrado, una emoción, porque el profesor tal de matemáticas te llamó la atención o porque sacaste una mala nota. Por favor, recuerden esto de una manera práctica. Veamos cuáles son las tres formas alternativas para responder a algo. Una corrección directiva, como le hemos estado hablando, frente a este alumno que dice, nadie me escucha. Podemos decirle, claro que te escuchamos. Ok, entonces, ¿por qué está diciendo el alumno, nadie me escucha? No es porque en realidad no lo escuchamos, sino porque no se siente escuchado por alguna razón. ¿Qué hacemos cuando alguien nos dice esto? Podemos tener esta respuesta que invalida la experiencia. El estudiante no se siente visto, pero una respuesta lógica en la segunda columna sería decirle que su manera de comunicarse tiene que mejorar. Es decir,
tú tienes que mejorar para que yo te entienda. Y ahí rompemos toda la labor de un docente, que una de las cosas que más tiene que hacer es poder enseñar al docente, al alumno, de una manera apropiada y de acuerdo a su nivel de entendimiento. Entonces también estamos en esa capacidad de abordar sus emociones de acuerdo a cómo ellos las experimentan. Si nosotros ya somos muy mayores, hemos pasado por muchas cosas y hemos sobrevivido a muchas cosas, pero esta persona que está con su cerebro desarrollando no las ha vivido todavía y no la ha aprendido muchas cosas. Ellos están aprendiendo diferentes maneras de cómo comunicarse y al decirles algo más dirigido a la conducta y a la comunicación textual que expresan sin atender sus emociones, estamos cortando la fluidez, la apertura de una comunicación más saludable. Por eso la empatía, al escuchar y ser parte de esta conversación, facilita la apertura del diálogo. Por ejemplo, decirle, te sientes ignorado. Solamente estoy repitiendo y dándole un sentido sin juicio a lo que está diciendo. Estoy hablando de una emoción implícita en lo que joven está expresando al decir que nadie lo escucha. Y además estoy chequeando con él si esto es en realidad lo que él está diciendo. Quisiera que noten, por favor, el por qué la empatía facilita la conversación con el estudiante. Esto nos permite que ellos sean vistos, escuchados, atendidos, no para ser corregidos inicialmente, sino para que de una manera global decirles, veo lo que estás sintiendo, lo noto, lo atiendo. Estoy poniéndome mis ojos emocionales para escucharte. Ahora usted me podría decir, si nuestra empatía, si muestra empatía, lo que hablábamos antes, el estudiante cree que puede hacer lo que quiera. Y quisiera que noten, la empatía y los límites de conducta no son dos conceptos opuestos y no se elimina uno por el otro. Sino más bien pueden funcionar mejor secuencialmente. Es decir, que se necesita tener una corrección de algún tipo y una manera más efectiva en lograr esa corrección. Y esta es la fórmula que estamos proponiendo. Es primero la empatía y luego el límite. Es decir, primero, valido la emoción con la empatía, con la paráfrasis, y luego la conecto con el límite o la corrección que deseo, uniéndolas en lugar de poner este cambio, este límite de conducta que tiene que tener el joven o la joven como una objeción. Si yo, por ejemplo, le diría algo como que veo que estás molesto y aún así tienes que terminar tu tarea. Entonces aquí es una frase que conecta en lugar de ser directiva. Lo común sería decirle a este joven, estás molesto, pero aún tienes que terminar tu tarea. Aquí estoy yo diciéndole, no me importa lo que sientes, tienes que terminar tu tarea de cualquier manera. El uso y el cambio del pero a un límite ligado con otras palabras a la emoción resulta ser más efectivo en lugar de cerrar las puertas de esa conversación. En la tarea que van a hacer un poco esto de una manera más amplia. Entonces, llegamos al punto de la integración. ¿Cómo hacer esta integración de las habilidades que hemos aprendido hasta ahora? Empecemos a manera de repaso con el método tradicional. Normalmente cuando conversamos con los estudiantes, nos vamos de frente
al número 4 que hemos puesto aquí, a corregir el límite, como lo decía la pantalla anterior, para establecer el límite con ellos. Tienes que hacer esto, lo quieras o no, o sientas lo que sientas. Cuando la manera efectiva, secuencialmente más efectiva, podría ser esta. La atención, utilizar primero la atención. Si un joven viene a decirnos algo, tener contacto directo con los ojos y no estar haciendo algo diferente en nuestro escritorio mientras él nos habla. Ponernos esos lentes emocionales para ver qué emociones nos está hablando este joven. Acercarse, bajar el tono de voz, el ritmo de la voz que sea lento y con todo esto decirle, estoy contigo, estoy atendiéndote, estoy viéndote. Luego, repetir el significado de lo que ha dicho con esta paráfrasis. Em, el repetir el significado no como un loro. Te estoy entendiendo, te estoy escuchando, estoy aquí contigo. El tercer punto es la empatía, nombrar la emoción y decirle, suena que te sientes tal emoción. Y el cuarto es hablarle con esa, sin decirle, pero tienes que hacer esto, sino más bien unirla a esa emoción. Te estás sintiendo de esta manera y aún así tienes que hacer la tarea para mañana en la tarde, por ejemplo. Entonces, fíjense bien, apúntenlos en un cuaderno para llevarlo al colegio, a sus clases si quieren y poder hacer estas habilidades de una manera secuencial. Estas habilidades no son para situaciones de crisis y aquí les he puesto varias cosas de cuándo, para qué sirven estas microhabilidades. Sirven para la detección temprana de problemas que podrían ser más conflictivas con el alumno. Eso no es para utilizar con un joven que está teniendo, por ejemplo, ideas de terminar sus vidas o de hacer mucho daño, etcétera. Por favor, presten atención a esta pantalla para que puedan entender estas habilidades en qué son más útiles y también cuándo referir a estas personas, a estos alumnos, hacia hacia otras profesionales de la salud como el psicólogo o de repente un médico. Hay que tener en cuenta, estas habilidades no son para ser utilizadas en crisis y ese no es el rol de ustedes como docentes. Cuando tienen esta idea de hacer daño, tienen que ir a un especialista de la salud mental. Cuando el malestar es persistente y no mejora con la conexión, son cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta y conocer a ese estudiante. Cuando hay síntomas de trauma, que el joven no puede dormir, que tiene pesadillas constantes, disociación y evita y que es muy intenso en sus emociones. Y también cuando el estudiante, por supuesto, le pide directamente que lo ayude. Entonces, en una última pantalla vamos a resumir brevemente estas cuatro cosas, cinco cosas que hemos aprendido. La paráfrasis no es repetir el significado como un loro, no las palabras en sí, sino el significado de la emoción. La empatía es la base, es el ámbito que yo genero, es el ambiente del espacio en el que estoy conversando con ese joven o ese estudiante. Y esto calma el sistema nervioso. El tercero es la empatía más el límite. El emplear esta empatía nos ayuda a poner el límite de una manera unida a la emoción en lugar de ponerlo como una prerrogativa. No me importa lo que he escuchado de ti, tienes que hacer tu tarea. Esto cierra las puertas de un joven que quiere expresarse. Más bien, tener en cuenta las emociones y decirles, y aún así tienes que hacer esta tarea. La secuencia, la atención, la paráfrasis, la empatía y el límite
cuando es necesario ese límite. Hay situaciones en las que no necesitamos decirle al joven, tienes que hacerlo de todas maneras, ¿no? El docente conecta, no es un terapeuta. Y el docente también tiene que aprender a referir en los momentos en los que son necesarios. Les quiero agradecer mucho su atención y espero que esta información se quede con ustedes, no solo para mejorar la manera de establecer conversaciones emocionales con sus alumnos en el ámbito escolar, sino también para que al utilizar estas habilidades, su carga emocional y cansancio disminuya. Este será el próximo tema en la unidad 4. Hasta la próxima.